se cansa de mí, Él no se rinde, Dios no claudica, Dios no se da por vencido con nosotros, Dios sigue hablando, buscando, perdonando. ¿Con cuánta misericordia Dios nos trata? ¿Cuántas cosas hemos hecho y aún vemos la misericordia de Dios otorgándonos cosas que nos traen felicidad, que nos traen alegría, a pesar de que no hemos sido tan fieles como deberíamos serlo? Pero eso es, vuelvo y repito, las buenas nuevas del Evangelio. Nuevamente, buenos días. ¿Cómo nos encontramos en esta mañana? Bien, gracias a Dios. Desde que estemos en la casa del Señor y con el Señor y con la familia de Dios, podemos decir que estamos bien. Amén. Bueno, mis hermanos, quiero nuevamente poner al día a quienes de pronto no nos hayan estado acompañando las últimas reuniones. Estamos en una serie de predicaciones titulada ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Desde el libro de Samuel. Samuel es uno de los profetas del Antiguo Testamento. Con él se cierra un periodo de jueces que Dios levanta para gobernar a Israel, y en Samuel es la transición a un gobierno nuevo, un gobierno monárquico. Hoy vamos a centrarnos en el capítulo 12, pero son el 11 y el 12 los que hacen esta transición. Samuel será ese último juez para Israel antes de que se levante una nueva autoridad, un rey que represente a Dios ante el pueblo, y en este caso vamos a ver la transición de la autoridad de Samuel a Saúl. La semana pasada nos dimos cuenta cómo actúa la soberanía de Dios, leyendo 2 capítulos de este libro, que no es común leer una porción tan extensa, pero creo que era necesario, y cómo todo comienza cuando se pierden unas asnas del papá de Saúl. Y el papá de Saúl lo envía a que busque esas asnas. Y al mismo tiempo Dios está hablando en otro lugar a Samuel y le dice: hoy traeré ante ti un hombre, el cual se convertirá en el rey de mi pueblo, y tú deberás ungirlo. Saúl sale a buscar unas asnas sin pensar que Dios también está moviendo todo eso para que él esté frente al profeta de Israel, a Samuel, y sea ungido como el nuevo rey. Aunque este no era el deseo de Dios en ese momento, o sea, Dios sí había prometido rey, y Dios esperaba un rey verdadero, un rey fiel a su voluntad, a su palabra, y ese rey perfecto es su hijo. Pero el pueblo pidió rey antes de tiempo y tuvo una cantidad de reyes que podríamos decir que unos fueron menos malos que otros, porque no hubo rey perfecto hasta que llegó el ungido, el Mesías de Dios, el Cristo Jesús. Y aunque el pueblo pecó, Dios en su misericordia a través de Samuel trajo consuelo y les dio la oportunidad de volver a acercarse a Él y seguir recibiendo sus beneficios, seguir recibiendo su amor, porque el amor de Dios es incondicional, el amor de Dios es inagotable. Por favor, nunca vaya a comparar el carácter de Dios con el de un ser humano. Es que a Dios se le agota la paciencia. Sí, Dios tiene momentos donde toma trae disciplina sobre su pueblo. Y las consecuencias del pecado del ser humano, claro, ahí están, pero la paciencia de Dios, al igual que su santidad, que su amor, al igual que su bondad, que su sabiduría, todo es eterno en Él, nunca termina. Y el tema que abordaremos hoy entonces tiene que ver con el arrepentimiento. Y
quiero que nos demos cuenta a través de la palabra Dios nos llama a que reflexionemos en nuestra desobediencia y en cómo Él hace que procedamos al arrepentimiento para buscar o vengamos a Él para buscar su perdón y no nos quedemos en esa condición, atrapados allí, atascados en una vida sin sentido, en una vida sin propósito que no nos está llevando a ningún lugar. Recuerde que darle rienda suelta al pecado trae consecuencias. Si usted es cristiano, pues empieza a romperse, a enfriarse esa relación con Dios y dejamos de ser sabios para tomar decisiones. Vamos perdiendo el enfoque de la vida y vamos empezando a tener corazones duros, insensibles ante lo que Dios espera de nosotros. Así que entonces, vuelvo y reitero, aquí hay una transición, la cual vamos a leer vaya por favor al libro de Reyes, capítulo 12, Samuel. Vamos a hablar del primer rey, pero es el libro de Samuel. Muy bien, primer libro de Samuel, capítulo 12, y vamos a ver cómo allí se hace una rendición de cuentas, es decir, Samuel va a entregar esa autoridad que le fue dada por Dios, se la va a delegar a Saúl y él hace una rendición o entrega una rendición de lo que ha sido su ministerio ante este pueblo. También vamos a ver que hace un recuento histórico de cómo el pueblo ha clamado a Dios. Luego viene una liberación de parte de Dios. Vemos que ellos se olvidan de Dios, claman a Dios y Dios les perdona. También vamos a ver a partir de ese verso 12, allí en este capítulo, una reprensión de Samuel. Ellos se atemorizan por lo que Samuel les dice, claman a Dios por haber pedido un rey. Y vamos a ver también la propuesta de Samuel al pueblo. Es una forma de retornar a Dios después de haber un arrepentimiento. Él les va a decir, teman, sirvan, escuchen, para que sigan al Señor ustedes y su nuevo rey. Y para que ellos estén o tengan claro, estén seguros de que es Dios quien está hablando a través de Samuel en todo esto, ellos están en un periodo de cosecha, es decir, un momento en que no está lloviendo en la región. Y Él les dice, y para que se den cuenta que Dios es el que está hablando, va a haber truenos y lluvia en estos días, y eso sucede. Entonces eso hace que el pueblo tenga temor y pida a Samuel que interceda por ellos ante Dios y que ellos no mueran. Y Samuel les dice, no teman, no se aparten del Señor, sírvanle de todo corazón, porque Él los ha hecho su pueblo. Y vamos a leer en el texto que Samuel dice que eso nunca ocurra, que Él deje de orar por ellos y de enseñarles el camino recto. Qué bendición, ¿no? Que alguien le asegure a usted, nunca voy a dejar de orar por ti. Y siempre que sea posible, te voy a enseñar cómo obedecer al Señor. Eso es lo que está haciendo Jesucristo en este momento. Y vamos a llegar a ese punto. Jesucristo es el profeta, el intercesor y el rey que necesitamos. Bueno, ahora sí, leamos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Samuel dijo a todo Israel, yo he escuchado su voz en todo lo que me dijeron, y he puesto un rey sobre ustedes. Ahora aquí está el rey que va delante de ustedes. Yo ya soy viejo y lleno de canas, y mis hijos son parte suya. Yo he andado delante de ustedes desde mi juventud hasta hoy. Aquí estoy. Testifiquen contra mí delante del Señor y delante de su ungido. ¿A quién he quitado un buey?
¿O a quién he quitado un asno? ¿O a quién he defraudado? ¿A quién he oprimido o de mano de quién he tomado soborno para cegar mis ojos con él? Testifiquen y se lo restituiré. Ellos respondieron: tú no nos has defraudado, tampoco nos has oprimido, ni has tomado nada de mano de ningún hombre. Y Samuel les dijo: el Señor es testigo contra ustedes y su ungido es testigo en este día que nada han hallado en mi mano. Él es testigo, contestaron ellos. Entonces Samuel dijo al pueblo: el Señor es el que designó a Moisés y a Aarón y el que sacó a sus padres de la tierra de Egipto. Ahora pues, preséntense para que yo discuta con ustedes delante del Señor acerca de todos los hechos de justicia del Señor que Él hizo por ustedes y por sus padres. Cuando Jacob fue a Egipto y sus padres clamaron al Señor, el Señor envió a Moisés y a Aarón, quienes sacaron a sus padres de Egipto y los establecieron en este lugar. Pero ellos olvidaron al Señor su Dios y Él los vendió en manos de Sísara, jefe del ejército de Azor, en manos de los filisteos y en manos del rey de Moab, los cuales pelearon contra ellos. Entonces clamaron al Señor y dijeron: hemos pecado porque hemos dejado al Señor y hemos servido a los Baales y a Astarot, pero ahora líbranos de la mano de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces el Señor envió a Jerobaal, a Bedán, a Jepté y a Samuel, y los libró a ustedes de mano de sus enemigos en derredor, de manera que habitaron con seguridad. Cuando vieron que Naas, rey de los amonitas, venía contra ustedes, me dijeron: no, sino que un rey ha de reinar sobre nosotros, aunque el Señor su Dios era su rey. Ahora pues, aquí está el rey que han escogido, a quien han pedido. Este es a quien el Señor ha puesto rey sobre ustedes. Si temen al Señor y le sirven, escuchan su voz y no se rebelan contra el mandamiento del Señor, entonces ustedes, como el rey que reine sobre ustedes, estarán siguiendo al Señor su Dios. Pero si no escuchan la voz del Señor, sino que se rebelan contra el mandamiento del Señor, entonces la mano del Señor estará contra ustedes, como estuvo contra sus padres. Preséntense ahora y vean esta gran cosa que el Señor hará delante de sus ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré al Señor para que mande truenos y lluvia. Entonces conocerán y verán que es grande la maldad que han hecho ante los ojos del Señor al pedir para ustedes un rey. Clamó Samuel al Señor y el Señor envió aquel día truenos y lluvia, y todo el pueblo temió grandemente al Señor y a Samuel. Entonces todo el pueblo dijo a Samuel: ruega por tus siervos al Señor tu Dios para que no muramos, porque hemos añadido este mal a todos nuestros pecados al pedir para nosotros un rey. Y Samuel dijo al pueblo: no teman. Aunque ustedes han hecho todo este mal, no se aparten de seguir al Señor, sino sirvan al Señor con todo su corazón. No se deben apartar, porque entonces irían tras vanidades que ni ayudan ni libran, pues son vanidades. Porque el Señor, a causa de su gran nombre, no desamparará a su pueblo, pues el Señor se ha complacido en hacerlos pueblo suyo. Y en cuanto a mí, lejos esté de mí que peque contra el Señor, cesando de orar por ustedes. Antes bien, les instruiré en el camino bueno y recto. Solamente teman al Señor y sírvanle en verdad con todo su corazón, pues han visto cuán grandes cosas ha hecho por ustedes. Pero si perseveran en hacer mal, ustedes y su rey perecerán. Guardemos un momento de silencio y permitamos que el Espíritu Santo haga la obra de llevar esta palabra a nuestra mente, a nuestro corazón, que traiga sensibilidad a nuestra vida.
porque también tenemos que reconocer, somos un pueblo rebelde, que nos desviamos y permitimos que se levanten ídolos en nuestro corazón, ídolos que pretenden ofrecernos falsamente amor, seguridad, felicidad, pero son efímeros, son engañosos. Y nos hemos dado cuenta de ello porque cuando necesitamos la ayuda de parte de estos ídolos, no pueden ayudarnos. Pero nuestro Dios es un Dios real y Él quiere que confiemos y dependamos totalmente de Él. Él es sabio, Él es poderoso, Él es soberano y Él hará lo que tenga que hacer para que nosotros le sirvamos de todo corazón, para que le temamos, porque Él nos ha hecho su pueblo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué nos enseña este pasaje? Este pasaje nos enseña que como pueblo de Dios que somos la iglesia de Cristo. Estamos llamados también a ¿qué? A clamar a Dios por nuestra nación, para que Él intervenga no solo en Colombia, que lo necesita, sino en las demás naciones de la tierra. No es sino abrir el celular en diferentes redes o plataformas de periodismo, prender el televisor y usted se da cuenta cómo está nuestra nación y cómo está el planeta. Guerras, vemos Valencia, todo lo que ocurrió en estos días allí en España y todo lo que todos los días nos damos cuenta que está pasando. Pero aquí vemos el obrar de Dios, que a pesar de que se cambie de autoridad, el plan redentor de Dios sigue adelante. ¿A qué voy con esto? A que cualquiera sea el gobernante de una nación, el plan de Dios se sigue llevando a cabo. Ni un presidente, ni un rey, ni un emperador, ni nadie puede obstaculizar el plan que Dios tiene determinado llevar a cabo para las naciones. Dios permite que se levante un rey que no es de su agrado, pero Dios lo unge, lo bendice. Usted pensará que yo ahora 8 días de pronto prejuzgué a Saúl. En estos días tuvimos una discusión en cuanto a Saúl si llegó a convertirse a Cristo, pues, o a convertirse realmente a Dios o no. Algunos decían que sí, otros decíamos que no, y bueno, démosle permitámosle, ¿cómo es que se dice? El beneficio de la duda. Ya lo traía aquí, vea, cuando lo iba a soltar se me fue. El beneficio de la duda. Que tal vez con quien habló al final cuando consultó una divina, si fue realmente Samuel, porque algunos me decían, Samuel le dijo, tú y tus hijos estarán conmigo. Pero yo decía, conmigo será muerto, pero no tal vez allá donde estaba. Pero otros dicen, no, sí se le estaba haciendo la promesa de estar donde estaba Samuel con el Señor. Bueno, esos son pasajes muy complejos, muy difíciles de interpretar debido a cómo actuaba Saúl. Entonces, sea como sea que actúe un gobernante de una nación, sea las leyes que decida aprobar, nosotros como pueblo de Dios seguiremos clamando a Dios, para que a través de la oración estas cosas sean frenadas, para que el poder del Espíritu Santo siga deteniendo la maldad que cada vez en la tierra parece una olla hirviendo. Cada vez la maldad,
está más y más a la mano. En estos días me decía una señora, es increíble cómo hace algún tiempo nos decían: tenga cuidado con tal canción porque tiene mensajes subliminales. Hoy ya las canciones no tienen mensajes subliminales. Y mire usted una película en Netflix y todo es expuesto directamente. Y la colocan para edades de 16, pero sabemos que hay niños viendo ese tipo de contenido. Y siempre le ponen como un anuncio para que usted esté prevenido de lo que va a tratar el tema, y es violencia, lenguaje, ¿cómo es que dicen? Inapropiado. Bueno, ¿sí ve que sí ve en Netflix? De lenguaje inapropiado. ¿Y qué más? ¿Qué más dice? Bueno, muchas cosas ¿cierto? Y uno debería inmediatamente decir, bueno, esta película sí debería verla yo. Si es una película que un cristiano a la cual debería exponerse, porque hay contenido que va directo, no se guarda nada. Y algo que he visto en algunas películas de las que salen es la vulgaridad. Dice uno, pero ¿por qué tienen que decir vulgaridades ya en una película? Pero eso es una por aquí, otra, y maldigan, y diablos, y esto. Y no crea que eso entra por aquí y se va quedando en la mente, porque el pecado siempre empieza aquí. Y por eso la batalla está en la mente. Entonces, esto nos llama a que, como el pueblo de Israel clamó en medio del reconocimiento de que habían ofendido a Dios y se arrepintieron. ¿Cómo se arrepintieron? Pidiéndole a Samuel que intercediera por ellos. Y es algo que debe ser continuo y permanente en nuestras vidas. La actitud de dolor ante Dios cuando le fallamos. El arrepentimiento tal vez ha sido algo que hemos tomado muy a la ligera. Creemos que arrepentirnos de algo que hicimos contra alguien es decirle, hombre, lo siento, discúlpame, no fue mi intención, no quise hacer eso. Y ponemos el arrepentimiento como algo que tiene que ver con nosotros, con algo que no me deja como tranquilo y que yo tengo que hacer algo para quitarme esa carga o ese peso que tengo encima. Y el arrepentimiento no se trata de nosotros, sino que se trata de Dios. Y al primero que ofendemos cuando pecamos es a Dios. Y por eso hay que buscarlo primero a Él para que Él nos permita ese arrepentimiento genuino. El arrepentimiento no es solo para venir a Cristo, sino que es permanente en el caminar con Cristo. Todos los días tenemos que darnos cuenta que no vivimos en el estándar moral que Dios nos pide. Nos dice, no mientan. Y usted puede pensar si los últimos días, usted puede decir, tuve que decir una mentira, se me escapó una mentira. No, es que era necesario decirla. O en estos días me enojé con alguien, pero es que me sacó de quicio. Es una palabra insoportable y le dije hasta de que se iba a morir. Y ya le pediste perdón porque actuaste precipitadamente o pudiste haberle dicho de otra forma las cosas. No, nada. Y te sientes tranquilo con eso. Pues ahí voy. Y aprendemos a tratar nuestros pecados con suavidad, pero nos indignamos tanto con el pecado de los demás. ¿Por qué pensamos así de esa manera? Porque creemos que nosotros nos podemos cambiar a nosotros mismos y nos desesperamos porque los demás no cambian. Así como nos hemos cambiado, que pensamos que nos hemos cambiado a nosotros mismos, y no. Necesitamos el poder de Dios para cambiar, y lo dije ahora, el Evangelio nos da poder para cambiar. Pensar en que nos debe doler el pecado,
Nos debe doler la mentira, nos debe doler estar en rencillas y en problemas con alguien. Porque Dios nos ama, amarlo a Él y amar a los demás. Aún nos pone la vara más allá. Ama a tus enemigos. Y no es que usted coja a sus enemigos, abracito, dale besos y caricias y no. No le desee el mal. Eso dijo Jesús. No deseen o deseen más bien a otros lo que ustedes desean que hagan con ustedes. Hagan con otros lo que ustedes quieren que hagan con ustedes. Así que todos los creyentes estamos ahora bajo un nuevo reino. Recuerde que Jesús dijo: arrepiéntanse y crean en el Evangelio, porque el reino de Dios se ha acercado. Estamos bajo un nuevo gobierno dirigido por Cristo. Él es Rey, sacerdote y profeta. Y necesitamos, para acercarnos a Dios, ese oficio que se cumple en Cristo. Nadie puede acercarse a Dios sin antes venir a Cristo. Eso es totalmente claro. No estamos en las condiciones morales adecuadas para presentarnos delante de un Dios que es santo, santo, santo. Todos los días, de alguna forma, estamos incumpliendo algo que Dios nos pide hacer. Así que es evidente la necesidad de un mediador provisto directamente por Dios. No es que yo decido cómo me acerco a Dios o a través de quién, sino que la Biblia enseña es a través de Cristo, que es el único camino, la verdad y la vida. ¿Qué es lo que entonces hace el arrepentimiento? Es quitar nuestro afecto y nuestra seguridad en esos falsos salvadores, es decir, en esos ídolos que creemos que nos van a ayudar. Entre ellos, para mucha gente, el ídolo es las buenas obras. A través de las buenas obras, yo sé que voy a llegar al cielo. Eso es un ídolo para muchas personas. Creer que por hacer bien a otros, eso le tiene asegurado un lugar en el cielo. Eso es una falsa seguridad. O que a través hay gente que cree todavía que dando dinero va a llegar también al cielo. Dice, el dinero te abre las puertas. Si tú eres benefactor, si tú eres la filantropía y todo esto, es formas o caminos que la gente crea para llegar o pensar que va a llegar delante de Dios, pero todo eso ofende a Dios. ¿Cuál es la buena noticia? De que Cristo es nuestro mediador, es nuestro intercesor, que aunque a veces sintamos que la embarramos, que no hicimos las cosas bien, que hemos defraudado a nuestra esposa, a nuestros hijos, que hemos defraudado en nuestro lugar de trabajo a compañeros, a nuestros jefes, que hemos defraudado a los demás, siempre en Cristo hay una esperanza. Siempre Dios está dispuesto a continuar lo que ya viene haciendo en nosotros. Por eso se le llama a la presencia de Dios un trono de gracia. Un lugar donde podemos ir en medio de nuestros desesperos, de nuestras angustias, de nuestros fracasos, para poder volver a ser animados, confortados, levantados y recibir el poder para decir no al pecado y sí a lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios desea de nosotros? Que trabajemos en el pecado. No que lo alimentemos, no que lo fortalezcamos, sino que lo hagamos morir de hambre. Podríamos decirlo el lenguaje figurado, es que el pecado deje de tener fuerza en nuestra vida. Vuelvo al tema de la mentira. No es que tuve que decirlo, no, usted no tiene que mentir. ¿Qué es lo que lo lleva a mentir?
Es que usted quiere quedar bien con la gente, es que usted quiere que la gente tenga una imagen de usted de lo que usted no es, y usted se está engañando a sí mismo. Y entre toda esa lista que hay en la Biblia de los que no heredarán el reino de Dios están los mentirosos. ¿Por qué? Porque Satanás es el padre de esos mentirosos. Desde el principio, dice la Biblia, es homicida, es mentiroso. ¿Saben si Adán hubiera tomado el papel que le correspondía y que Dios le había dado junto a su esposa, al haber escuchado lo que dijo Satanás de que si tomaban de ese fruto que Dios le había prometido, serían como Dios? Hubiera podido Adán decirle: ¿y entonces usted por qué no se lo ha comido? ¿Usted cuál es su intención en que nosotros seamos como Dios? Si esto se logra de esta manera, ¿usted por qué no lo ha tomado y ha tomado el lugar de Dios? Pero ahí no estuvo Adán para cumplir ese papel de decirle no. Pero Jesucristo es el segundo Adán. Y Él a través de su palabra nos está diciendo: no, eso no. No hagas eso, no digas eso, no pienses de esa manera, eso no conviene, eso te va a apartar de los caminos del Señor. Y eso es lo que estamos tratando de enseñar en esta serie de predicaciones: cómo escuchar la voz de Dios. Y debes entender siempre que Dios, la voz de Dios nos conduce al arrepentimiento, porque cuando venimos a su palabra, esta palabra nos examina, nos evalúa y nos damos cuenta: en esta área de mi vida no estoy bien y no le he querido trabajar a esto y no he dependido de Dios para que esto cambie, para que esto tome otra dirección. Aprovecho este momento para preguntarte: ¿te ha dado Dios convicción de algún pecado en específico en tu vida del cual no te hayas arrepentido? Y de ser así, ¿estás dispuesto o dispuesta a arrepentirte de esos pecados o de ese pecado ahora mismo? Cada uno de nosotros sabe con qué estamos lidiando, con qué estamos atrapados, y que eso no nos deja realmente conocer de una forma clara la voluntad de Dios para mi vida. No deja que se desarrolle todo el potencial que Dios quiere que yo desarrolle en su reino. Dios nos trae del mundo para que le sirvamos, pero algunos no están sirviendo al Señor porque están enredados todavía en sus vidas. Pero Dios quiere que este sea el día donde salgamos de aquello en lo que nos encontramos atrapados y seamos libres verdaderamente. En su libro En busca de Dios, Nancy DeMuth describe cómo se evidencia en una persona que vive arrepentimiento permanente y genuino. Préstele atención. Es aquella que busca continuamente renovar su mente con la verdad de las Escrituras. Esa es la función de la Biblia. Si usted todavía es de los que se preguntan cuál es el propósito de leer la Biblia todos los días y constantemente, porque nuestros pensamientos no son como los de Dios. Y para que nuestros pensamientos empiecen a conformarse a los deseos de Dios, tenemos que leer su palabra, y su palabra nos renueva la mente todos los días. ¿Para qué? Para que sepamos que la voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta. ¿Y por qué Dios nos quiere renovar la mente? Porque allí empieza a concebirse el pecado. El pecado siempre empieza con un pensamiento hasta que se lleva a la acción.
pero a veces pensamos que lo que ofende a Dios es la acción, no el pensamiento. Y a Dios ofende que tengamos todavía pensamientos que no concuerdan con quién es Él y lo que creemos de Él. Un arrepentido responde a Dios inmediatamente. A la primera señal de convicción admite su pecado delante de Dios, se aparta de Él y se vuelve al Señor. Usted conoce personas con las que usted trata y usted ya se dio cuenta que algo hizo mal, pero le pregunta, a ver, ¿qué tan sincera es la persona? Tú hiciste esto, o puedes ser sincero y te voy a hacer una pregunta y me vas a responder con toda sinceridad, y la persona dice sí. Y le preguntas y niega aquello que tú ya conoces. Y uno dice, pero ¿por qué hay personas que niegan algo hasta que ya se descubra? Lo quieren ocultar y creen que eso nunca va a salir a la luz, cuando la Biblia afirma, nada en esta tierra queda oculto, tarde o temprano todo va a salir a la luz. Y Dios es tan bueno que quiere que confesemos para que el diablo no nos avergüence, para que el diablo no tome lugar cada día, porque una mentira lleva a otra mentira y esa mentira a otra. Y el diablo nos hace creer, te saliste con la tuya, nadie se dio cuenta, nadie se enteró y nadie tiene por qué enterarse. Aún en las consejerías la gente le dice a uno, no, yo tengo cosas que decidí llevar a la tumba. Un cristiano no debería decir eso, que lo diga un incrédulo, un inconverso, pero un cristiano no tiene por qué decir, yo voy a llevarme este secreto a la tumba. Dios nos da oportunidades para hablar, para sacar todo aquello que hay en nuestra vida y que no hemos sido capaces de contarle a alguien. Y eso nos mantiene cautivos, eso nos mantiene estancados espiritualmente. No nos deja vivir la vida abundante que Jesucristo ofreció. Por eso la gente se frustra en la vida cristiana, piensa que lo que la Biblia dice, eso no funciona, pero siguen con sus zonas o áreas oscuras de su vida sin resolver. Y lo he dicho muchas veces, ser sincero es que usted despliegue las cortinas de su casa y aquí hay un ventanal y usted permita que la gente desde afuera mire para acá, pero que no ingrese, simplemente que de allá observen. Ser vulnerable es que yo abra la puerta de mi vida y le permita a la gente entrar y me ayude a organizar el desastre que yo por sí solo no he podido organizar. De eso se trata la iglesia. Dios da dones a cada uno para que esos hermanos en la fe me ayuden a arreglar el desastre con el que yo no he podido en toda mi vida, y para eso están las consejerías, para eso está la oración, los ayunos. Qué bendición lo que les dije ahora. Samuel prometió al pueblo, nunca dejaré de orar, porque eso lo consideraría un pecado delante de Dios, dejar de orar, de interceder por ustedes y de enseñarles el consejo sabio de la palabra de Dios. Y eso es lo que nos dice Jesús como aquel hombre al que debemos imitar, del cual es el ejemplo nuestro. Siempre nos dice, no dejaré de interceder por ustedes, y siempre mi palabra estará ahí para orientarlos, para ayudarlos. Un arrepentido obedece completamente a Dios, no mira con anhelo el pecado que dejó atrás, rechaza el placer temporal que le ofrece el pecado y prefiere el gozo permanente de las bendiciones de Dios. Un arrepentido sigue a Dios personalmente, no basa su compromiso con Dios en lo que otros hacen. La actitud de su corazón es, aunque otros no me acompañen, yo le seguiré a Él. Un arrepentido acepta fielmente la disciplina de Dios,
puesto que se da cuenta de que el pecado tiene consecuencias. Acepta la disciplina como un acto de amor y como un recordatorio la próxima vez que enfrente la tentación. Eso es querer vivir alineado con los deseos y los propósitos de Dios. Y de ahí es que la palabra de Dios me enseña si estoy bien encaminado o si hace rato me desvié y aún no me había dado cuenta. ¿Qué es lo que representa esta mesa? Ya lo he enseñado en otras oportunidades. Esto es la mesa de la reconciliación. En esta mesa nos recuerda a Dios que Él ha abierto un camino para acercarnos a Él, y es la vía del arrepentimiento y del perdón. Jesucristo murió para que el ser humano no siga alejado de Él, sino que busque nuevamente restaurar esa relación que el pecado destruyó. Es una mesa que nos recuerda que no solo es restaurar una relación rota con Dios, sino una relación con los demás. Yo no debería acercarme a una mesa cuando tengo odio, resentimiento contra alguien, acercarme a esta mesa. Yo debo ir y poner en práctica lo que Dios me pide para poder venir delante de Él y recibir su perdón. No puedo recibir perdón para mí y negarlo para otros. Esa mesa nos recuerda la unidad que debemos buscar como hermanos. Que si hay pensamientos en mi mente contra otros hermanos de división, yo debo pedirle perdón a Dios por ello. Porque esta mesa me recuerda que soy invitado a ella, aunque no soy digno ni merecedor de los beneficios que esta mesa ofrece. Que todo lo que recibo a través de esa mesa a la que soy invitado y donde es el mismo Dios que nos sirve, es para recordar que espiritualmente no siempre andamos como Dios espera que andemos, pero que Cristo que nos representa lo ha hecho todo. Y vuelve nuevamente lo que es el Evangelio, las buenas noticias. De que yo no merecía acercarme a esa mesa, pero Cristo me hace digno de acercarme a ella. Y vamos a cerrar nuestros ojos por un momento y a pedirle perdón a Dios por lo que sabemos que no está bien en nuestra vida y que hemos dejado pasar el tiempo sin prestarle atención a esas cosas que Dios nos ha dicho hace mucho tiempo. Tienes que cambiar. El Evangelio no se trata de convertirnos en mejores personas, sino en personas totalmente diferentes, gracias al poder del Espíritu Santo. Si fuera solamente de mejorarnos, nosotros mismos podríamos hacerlo, pero es algo imposible, porque nuestro corazón tiene que ser cambiado por Dios mismo. Un corazón que lo desea Él primero que cualquier cosa en este mundo. Un corazón que esté dispuesto a obedecerle a pesar del costo que eso implica, a servirle aun cuando no siento el deseo, las fuerzas, a caminar e ir a donde Él quiere que yo vaya, a desacomodarme, a salir de mi lugar de confort, a que sea intencional
en buscar escuchar su palabra a través de la lectura de la Biblia, en vivir una vida de continuo arrepentimiento, de saber que Dios es perfecto, santo, y que yo necesito de Él, que no puedo hacer las cosas por sí mismo. Señor, gracias por traer arrepentimiento a nuestro corazón y la fe necesaria que necesitamos para caminar en tus caminos. Gracias por esta mesa que nos recuerda todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Dejar tu gloria, venir a este mundo a hacerte semejante a nosotros, sufrir humillación y desprecio, burla, porque tú, siendo la luz, el mundo prefirió las tinieblas. Pero nosotros somos llamados a ser hijos de luz para que nuestras obras estén expuestas, sean examinadas por todos los que nos observan, porque no tenemos nada que ocultar, no tenemos de qué avergonzarnos, porque vivimos vidas que pueden ser evaluadas continuamente. No queremos ser esclavos de la mentira, del odio, de la inmoralidad. Queremos ser hombres y mujeres libres. Libres para decirle a otros: verdaderamente hay un Dios que, si confías en Él, te transformará, hará por ti todo lo que tú no has podido hacer hasta el día de hoy, y te permitirá experimentar lo maravilloso que es vivir para Dios y no para este mundo. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia manifestada hoy en esta invitación que nos haces a venir a ti y a estar a cuentas. Que si nuestros pecados son rojos como el carmesí, tú harás que se conviertan como en blanca lana, Señor. Que tomarás nuestros pecados más horrendos, de los cuales tal vez ocultamos porque sentimos vergüenza que salgan a la luz. Señor, tú los envías a lo profundo de la mar. Los alejas de nosotros tanto como está el oriente del occidente, y no te acuerdas más de ellos. Eso es maravilloso, Señor. Haz que lo podamos entender, Señor. ¿Por qué le cuesta tanto al ser humano recibir algo tan valioso, tan maravilloso? Y es porque el diablo lo sigue encegueciendo el entendimiento. Pero, Señor, trae luz a las mentes, a los corazones, para que ellos puedan ver que tus planes son de bien y no de mal. Que es mejor hacer tu voluntad que hacer mi voluntad. Vivir para ti que vivir para mis placeres. Vivir esa vida abundante que tú ofreces, a vivir la vida desgraciada que el diablo asegura para quienes le siguen. Porque siempre será una vida de apariencia que terminará en desgracia, tarde o temprano. Esa desgracia de no poder estar por una eternidad con el Dios que les creó. Así que, Señor, gracias por limpiarnos, por perdonarnos y por invitarnos esta mañana a esta tu mesa. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.